Aunque es frecuente, no es normal que su pareja o usted ronque. Detrás de esto siempre hay una enfermedad. Ese es nuestro tema de hoy. Clínica Occidente de Otorrinolaringología. Le damos sentido a sus sentidos. Roncar definitivamente es señal de que algo no funciona bien. La obesidad y el hipotiroidismo pueden ser algunas de sus causas. Debemos estudiar cómo está el tabique, que no hayan desviaciones del tabique. En las personas alérgicas, que no hayan crecimiento o hipertrofia de los cornetes. O también pueden aparecer pólipos u otras masas que obstruyen el pase del aire por la nariz y termina entonces en un colapso. Si avanzamos de la nariz hacia atrás, encontramos entonces que puede haber un crecimiento del paladar por hipertrofia o hay un aumento del volumen de las paredes laterales, especialmente en enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo o en las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad. Otra de las razones para roncar puede ser la posición en la que se duerme. El volumen o intensidad del sonido va a depender del grado de obstrucción. También el ronquido depende mucho de la posición en la que se duerme. Es mucho más frecuente encontrar personas que duermen de espalda la mayor parte del tiempo, entonces roncan más y cuando toman la posición de lado disminuye o muchas veces desaparece el ronquido. Para conciliar el sueño y que su pareja lo pueda hacer, es fundamental buscar un especialista para determinar cuál es la causa del ronquido. Si quiere más información sobre el ronquido y cómo tratarlo, visite www.clinicaoccidente.com. Hasta la próxima.